Gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos. Sobre estos impedimentos, nosotros consideramos que se vote negativo porque no hay un beneficio directo. Esto es una norma de interés general. Presidente, también ha llegado el impedimento de la senadora Angélica Lozano en el mismo sentido. En razón a que senadora Ruby Chagui, le sugiero que vaya sustentando la ponencia mientras terminan de llegar el resto de impedimentos, por favor, para no hacer tantas votaciones. Senadora Ruby, por favor, proceda con la Perfecto, presidente. Este es un proyecto de ley de autoría de la bancada del Centro Democrático, que ha sido acompañado también activamente por el Ministerio de Educación, el director del programa de alimentación escolar. Lo que se busca es que se pueda establecer condiciones administrativas que permitan la operación oportuna del PAE, de manera que se garantice la prestación del servicio durante todo el año escolar, que se cumpla ese calendario escolar. Y en ese propósito, tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales certificadas tendrán el deber legal de mantener la financiación y planear con antelación la contratación del programa en sus respectivas jurisdicciones. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Como todos conocemos y todos sabemos, existen dificultades en la ejecución del PAE actualmente. Vemos que un número importante de los contratos de operación del programa son celebrados con retrasos, con interrupciones en la prestación del servicio y muchas veces con recursos que son insuficientes, lo que dificulta la operación de un programa que por naturaleza debe ser continuo, debe ser inmediato y oportuno, además, con calidad de alimentación para nuestros niños. Miren que pese que el calendario escolar comenzó a mitad de enero este año en varias regiones de nuestro país, al 8 de febrero de este año, más de 4 millones de niños no habían recibido los alimentos del PAE. Esto quiere decir que 5.6 millones no habían recibido, de esos 5.6 millones que se benefician, 1.2 millones estaban recibiendo solamente los alimentos en esa fecha. Y 96 entidades territoriales certificadas que se encargan de ejecutar el PAE, solamente en esa fecha, 22 habían cumplido con la entrega de esa garantía. También conocimos, por ejemplo, a 5 de marzo de este año, que la Contraloría General dijo que 17 entidades territoriales aún no aportaban o no reportaban el comienzo del programa de alimentación escolar, evidenciando retrasos en los procesos de contratación. Entonces, la falta de planeación con tiempo suficiente del programa, así como de los trámites presupuestales que hacen que las administraciones territoriales estén constantemente atareadas en todo el desarrollo de los procesos contractuales y como consecuencia hace que existan periodos en los cuales nuestros niños no tienen y no les llegan la alimentación escolar. Por ejemplo, el Ministerio de Educación reportó que 35 de las 96 entidades territoriales certificadas iniciaron tarde el programa de alimentación escolar y 32 de ellas porque por tiempos y por problemas contractuales. Realmente, con la norma actual, apreciados senadores, lo que queremos es que se dé esa asignación de recursos a nivel territorial, que a nuestros niños no les falte la alimentación escolar. Y además sabemos que hay recursos también del nivel nacional que son también importantes. Actualmente también vemos que la participación de entidades territoriales en el financiamiento del PAE no obedece a un estándar o a una norma y por eso en ocasiones hace que la contratación se haga tarde. Aprobamos una ley que fue la ley 2042 del año pasado, la cual establece mecanismos de vigilancia y control en toda la operación del PAE. Se está reglamentando, hay varias resoluciones, pero no existe hoy un marco legal actual que busca atender precisamente estas dificultades relacionadas con los procesos de contratación en cuanto a tiempo y que permita garantizar precisamente esos lineamientos necesarios para la adecuada financiación. Yo me podría aquí explicándoles a ustedes los por qué, hay cifras, estamos hablando que en el año 2021 se tienen que beneficiar 6.500.000 niños, el otro año 7 millones de niños, y por eso es muy importante esta iniciativa.
cuenta con cuatro artículos. El primero es el objeto de esta ley, que establece todos los lineamientos generales para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar durante el calendario escolar, asegurando la concurrencia coordinada, articulada y conjunta de los recursos a cargo de la nación, los departamentos y los municipios. Tenemos que recordar aquí que la financiación del PAE tiene distintas fuentes: Sistema General de Participación, Presupuesto General de la Nación, regalías, recursos de entidades territoriales, otras fuentes también por parte del sector privado, cooperativo, no gubernamental, del nivel nacional, internacional, cajas de compensación, y esta diversidad de fuentes lo que hace es que los recursos no siempre estén disponibles en el mismo momento, generando por eso complicaciones para la celebración de estos contratos. Por eso es fundamental la concurrencia coordinada de todos estos recursos a cargo de la nación, así como de los departamentos y de los municipios. En este artículo precisamente estamos presentando una proposición con el objetivo de incluir que se vuelva efectiva la concurrencia de los recursos a cargo de la nación, de los departamentos y de los municipios. ¿Por qué? Porque es necesario indicar que esa concurrencia tiene que ser obligatoria y debe hacerse efectiva. El segundo artículo se establece que el gobierno nacional, los departamentos y los municipios, respetando los principios de planeación presupuestal contenidos en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico colombiano, deben asegurar la disponibilidad de recursos por periodos iguales o superiores al calendario escolar. O sea, las entidades competentes van a gestionar también la planeación y la administración de los contratos y convenios a fin de que se garantice la operación oportuna del programa, y el gobierno nacional va a reglamentar todo esto, toda esta materia. Aquí en este artículo, junto con el senador John Milton Rodríguez, incluimos una proposición para que dé mayor claridad a lo que y que digamos aquí claramente que lo que se busca es asegurar la disponibilidad de los recursos por periodos iguales o superiores al calendario escolar. ¿Esto con qué? Con el objetivo de poder gestionar con antelación la planeación y la administración de los contratos y los convenios, para que no nos queden esos niños sin alimentación a principios de año, o contratos por 3 meses, se quitan, los niños se quedan a mitad de año también sin alimentación. Entonces esto hay que terminarlo. ¿Qué es lo que queremos? Hombre, que por lo menos se logre mínimo 180 días de calendario de los 192 o 194 que tiene el año académico. En ningún momento se establece un tiempo por el cual se deben ejecutar los contratos. Ya cada entidad territorial lo va a decidir de la manera más apropiada para cumplir con esos criterios de calidad y de planificación. También decimos aquí que las entidades territoriales certificadas tienen que adelantar la planeación con tiempo suficiente, como los trámites administrativos, contractuales y todo lo que tiene que ver para que ese primer día que inician nuestros niños en los colegios tengan sin ninguna interrupción toda la alimentación escolar. Y para tal efecto también deberán acudir a la autorización de vigencia futura o cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento jurídico con el fin de que se pueda lograr ese propósito. Ese artículo aquí, ese parágrafo, ese artículo es muy importante porque también se tienen que tener en cuenta en que se pueda acudir a esas vigencias futuras por medio de la reglamentación. Además, un segundo parágrafo en donde se dice que el programa de alimentación escolar es un servicio del sector educativo público de importancia estratégica y que las asignaciones presupuestales para este servicio de cada uno de sus aportantes deberán incrementarse en términos reales en relación con la vigencia inmediatamente anterior. Determinamos en esta proposición mencionada anteriormente porque ese incremento se debe dar en términos reales para que se pueda tener cada vez un mayor número de niños incluidos con la alimentación escolar año tras año y garantizarle a ellos que hayan también mayores recursos, para que se pueda atender y ampliar la cobertura de nuestros niños. El tercer artículo lo que autoriza al gobierno nacional para que en un término de 6 meses se pueda reglamentar todo lo relacionado con la presente ley y por último la vigencia de esta ley. En total, con este proyecto de ley, apreciados senadores, vamos a beneficiar a 7 millones de niños, estudiantes en el próximo año y muchos de los años venideros, porque esto se va a incrementar año tras año. Entonces hay que garantizar
precisamente que sean nuestros niños los que cuenten con la alimentación todos los días, sin ninguna intermitencia, sin ninguna interrupción, para que de esta forma puedan tener un desarrollo físico y mental apropiado, y para que gracias al aporte de todos esos micronutrientes también se suministren esas raciones, también ellos puedan tener toda la atención y todo el desarrollo necesario durante su periodo escolar. Yo los invito a que nos acompañen con su voto positivo, porque la educación es un derecho fundamental en todos sus componentes y acceso de permanencia para nuestros niños, para nuestras niñas y todos los adolescentes, especial precisamente en aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Muchas gracias, señor presidente.